Muchas gracias a la invitación de la Fundación Libertad por estar acá, gracias a la presencia de ustedes. 15 minutos son, ¿no? Ok. Voy a usar mis 15 minutos para contextuar un poco las cuestiones de corto plazo. Yo diría, para agregar un poco a lo que comentaba antes Miguel Ángel, yo coincido básicamente con sus pronósticos de corto. Así que yo voy a tratar de colgar esos pronósticos de corto con los cuales coincido en lo que ha sido la Argentina del largo plazo. Porque si hay algo que Argentina demuestra en los últimos 70 años es que la dificultad es para sostener una tasa de crecimiento alta en el largo plazo de Argentina. No de 3,5 o 3 como puede dar el año que viene, sino como mínimo una tasa que sea el 50% más alta de la que eventualmente podría tener el año pasado la economía. Y ahí yo les voy a presentar brevemente este cuadro para ponerlos en situación. Si uno toma la Argentina en los últimos 200 años, la tasa de crecimiento promedio fue casi un punto superior a la tasa de crecimiento del mundo. Yo de manera deliberada en este cuadro no la corregí por la población para que ustedes se manejaran con números que puedan palpar. Rigurosamente hay que corregir por la tasa de crecimiento de la población, particularmente en Argentina que tuvo oleadas inmigratorias muy grandes. Pero ya con este primer dato donde yo les muestro que Argentina apenas creció un puntito más por encima de la tasa de crecimiento del mundo, en los últimos 200 años, nuestros 200 años de vida como país independiente, ya es un dato que debería alarmarnos porque ya el mundo, particularmente la vieja Europa, era un mundo desarrollado cuando Argentina comenzaba su proceso independentista, así que Argentina debería haber estado creciendo mucho más que solamente un punto por encima de la tasa de crecimiento mundial. A su vez, en estos 200 años de historia hay dos siglos completamente diferentes, un primer siglo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial y un segundo siglo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. En esos primeros 100 años de vida, groseramente hasta la Primera Guerra Mundial, Argentina casi triplicó la tasa de crecimiento del mundo. La gran virtud ahí fue la reforma que hubo en Argentina con la generación del 80 a fines del siglo XIX, cuya virtud fue leer de manera adecuada lo que estaba pasando en el mundo. El mundo como consecuencia de la revolución que provocó la caída dramática de los costos de transporte por la aparición del barco a vapor, Argentina se colgó bien adecuadamente, con Alberdi, Sarmiento, Julio Argentino Roca, para mí el mejor presidente que ha tenido Argentina en su historia, etc. En los 200 años que siguieron al estallido de la Primera Guerra Mundial, particularmente a partir de la mitad del siglo XX, Argentina tomó el camino que la ha llevado a crecer muy por abajo del mundo y la consecuencia ha sido muy clara. Este gráfico lo que les muestra es, año por año, el puesto que Argentina ocupó en el ranking mundial de ingreso per cápita. Hacia fines del siglo XIX, Argentina llegó a ocupar el 5º puesto en el ranking mundial de ingreso per cápita. En las enciclopedias cercanas a la Primera Guerra Mundial se hablaba de la amenaza que Argentina representaba para la potencia que ya era en aquel momento en el mundo Estados Unidos. A partir de mediados del siglo XX, Argentina, siendo 10 en ingreso per cápita, habíamos perdido 5 puestos en el mundo, arranca un sendero de caída en el ranking mundial, o sea, de decadencia, que lo llevó hoy a estar número 52-53 del mundo, de haber estado 10 a mediados del siglo XX. Más que agarrármela con Juan Domingo Perón y el peronismo, lo que me interesa plantearle acá son las ideas que están detrás de esta decadencia, dentro de la cual podemos colgar todas las recuperaciones cíclicas de corto plazo que se nos ocurran. Yo le diría, acá hay dos ideas que son centrales para explicar esta caída en el ranking mundial de ingresos per cápita, que por si fuera poco yo lo podía complementar con este otro gráfico, que es la pobreza. En los últimos 30 años Argentina viene teniendo una pobreza promedio del 30%, con muy poca dispersión, les diría. 2 saltos grandes en el 89 y 2001-2002. Pero la pobreza promedio de los últimos 30 años de Argentina ya en algún ranking nos permite calificar como país casi pobre, con estos niveles de pobreza. O sea, no solo es una caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, sino en el margen Argentina está bordeando el calificativo de país pobre. Yo diría, una explicación
de por qué Argentina ha sido un país decadente desde mediados del siglo XX para acá es cómo ha rechazado el libre comercio. Un país que se ha cerrado cada vez más al comercio en el mundo. Argentina tenía exportaciones que llegaron a representar 65% de su PBI cuando estallaba la Primera Guerra Mundial y hoy apenas, corregida por el shock favorable de los términos de intercambio que ha tenido en la última década, superan el 10% del PBI, 15% del PBI como mucho. El habernos cerrado al comercio, al contrario de lo que se nos decía en la última década, y se nos sigue diciendo de alguna manera, es clave para explicar esta decadencia. La apertura al comercio es buena, el importar es bueno, no es malo. Se importa tecnología, capital humano, calificación, los procesos son más eficientes, se gana. En el año 77, el Nobel de Economía se lo entregaron a dos estudiosos de las ventajas del libre comercio. Y a pesar de que el Nobel de Economía fue para ellos, acá todavía se sigue discutiendo las virtudes del libre comercio o la amenaza importadora porque entran dos chucherías de afuera. Así que la apertura al comercio es clave para que Argentina pueda no solo elevar su tasa de crecimiento, sino que la pueda sostener. El segundo problema que Argentina tiene para sostener la tasa de crecimiento en largo plazo es el enorme tamaño que tiene el Estado argentino con las consecuencias que tiene, que es haber transformado en esclavos impositivos a todos los que están en blanco. Aunque la gente no se dé cuenta, la mitad del año ustedes trabajan solamente para pagar impuestos, cuando uno toma toda la carga impositiva que hay. Las cargas sociales, el ingreso bruto, cheque, el IVA, todo. Cuando uno toma todas las cargas sociales, estamos hablando que sobre el que está en blanco como mínimo, la mitad del valor agregado es impuestos, o se lo llevan impuestos. Pero no solo ha ocurrido esto, sino que además ha tenido Argentina desde el año 61 por acá, que es esta gráfica, crisis recurrentes como consecuencia de crisis en el financiamiento del fisco. Del 61 para acá son 55 años, 55 observaciones que tiene este gráfico. Miren la línea azul que está debajo de cero casi siempre. Argentina ha vivido en 51 de los 55 años que están en este gráfico con déficit fiscal. Y no como consecuencia de que se recaude poco. Les acabo de decir que la presión impositiva sobre los que están en blanco en Argentina es de 50 puntos. Es como consecuencia de que hay algo que en Argentina no se negocia. La pelota no se mancha, el gasto público no se toca. El exceso de gasto público ha colocado en 51 de los 55 años de esta gráfica al fisco en una situación deficitaria. Solamente en 4 años Argentina tuvo superávit fiscal en estos 55. Los 4 años de Néstor Kirchner, 2003-2007. Cuando se comenzaban a recaudar retenciones, el impuesto al cheque, que si bien lo colocó Cavallo en el 2001, por la crisis no se recaudó nada. Además está incluido acá obviamente el no pago de la deuda externa que bajó el gasto público de caja, al menos en Nación. Pero más allá de los atenuantes que pueda tener, lo cierto es que de 55 datos que están acá, en 51 Argentina tuvo déficit fiscal. Con una recaudación impositiva que ha crecido en los últimos 30 años, cerca de 25 puntos el producto, la causa es el gasto público. Y lo único que ha hecho Argentina en esta gráfica es cambiar la forma de financiamiento del déficit dependiendo de la crisis previa. Si el Rodrigazo, la crisis del año 75, ocurre como consecuencia de los déficits fiscales y el financiamiento monetario del déficit fiscal, ¿qué hizo groseramente Martínez Dios desde la tablita? Financiar el déficit fiscal con deuda, porque ya se había vituperado y degradado el instrumento monetario para financiar déficit. Con Martínez Dios o cercanos a Malvinas ya entramos en default, un default de la deuda que se extendió hasta el plan Brady del año 92. ¿Cómo creen que financió Alfonsín sus déficits fiscales que nos terminaron llevando a la hiperinflación? Emitiendo dinero. Fíjense, Rodrigo dinero, Martínez Dios deuda, Alfonsín dinero. ¿Qué creen que hizo Menem a partir de los 90? Con deuda. ¿Cómo termina la emisión de deuda externa para financiar los déficits fiscales de los 90? En el default de 2001. ¿Cómo creen que el kirchnerismo ha financiado estos déficits fiscales que ya estamos hoy en 7 puntos del producto, incluyendo provincias e intereses de la deuda? Emitiendo dinero. ¿Cómo creen que Macri ha comenzado a financiar sus déficits fiscales luego que la tasa de inflación llegó a cerca del 40%? Hoy estamos arriba de 40%, a fines del año pasado en 35%. Emitiendo deuda. No ese es el camino.
Tendremos recuperaciones cíclicas, como hemos tenido muchas. De hecho, Argentina tuvo 8 años de crecimiento económico a tasa china. Durante los 90, a lo mejor nos olvidamos hoy de eso. Así, crecimiento económico chino que se repitieron durante 7 años, durante la última década. Pero a la larga, los planes entran en problemas. Entran en un periodo de deterioro primero y de crisis después. Así que el experimento de Macri de hacer déficit fiscal a repetición financiado con deuda, ya sabemos cómo termina. No termina bien. Por lo tanto, en esta presentación intentando especular sobre la decadencia a largo plazo y los desafíos hacia adelante, yo le diría, Argentina, no solo por historia, los datos creo que son contundentes, sino por su configuración, no tiene futuro sin libre comercio. Y además el libre comercio es prácticamente imposible con un Estado que se lleve el 50% del valor agregado de los que están en blanco, que son los que más tienen de valor agregado para hacer competencia con el resto del mundo. Yo le agregaría 2 hitos, además del libre comercio y el tamaño del Estado impagable que tenemos que hay que cambiar. Las leyes laborales de la época de las cavernas que tenemos convenios colectivos firmados desde mediados de los 70 todavía. Claramente hay que ir a una flexibilización laboral muy fuerte y la cuarta cosa, hay que hacer una reforma educativa profundísima. Miren, si nosotros seguimos con este populismo educativo, nuestros hijos van a ser los ballet de los jóvenes chinos que hoy el gobierno chino les paga becas para estudiar en las mejores universidades del mundo. Así que me parece que el camino es claramente por acá. Ojalá que el Macri se dé cuenta de que el camino es este antes de que la actual recuperación cíclica que vamos a tener, sin duda que la vamos a tener, se convierta en una nueva oportunidad perdida. Gracias.